está. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Gracias a la gente también que está acá. Bueno, un gusto. La verdad que tenemos un panel de cinco cracks justamente que trabajan en derechos, de la parte de right holders y comercializadores. Entonces, nada, vamos a empezar el panel. Y la primera pregunta es, ¿cómo describirían la evolución de los derechos en los últimos años y justamente el ecosistema cómo fue cambiando desde los modelos de negocio de hace 15 años hasta la actualidad? ¿Alguno quiere empezar? Oliver, que está... Sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Yo creo que estamos hoy en día en un mercado muy híbrido. Si vemos el consumo de los eventos a vivo, ¿no? Tenemos hoy en día 40% que se hace a través de plataformas digitales y 60% que se hace a través todavía del lineal. Ambos que han partido o del lineal o de la OTT, pues al final han tomado cuenta que hay que ir en todos los caminos de distribución para poder amortizar las inversiones que hacen. Entonces, si cogemos, por ejemplo, un grupo como The Zone, que empezó con la OTT en 2016, su primera estrategia fue solo vender a través de su OTT. En Livermore. Hoy en día están también en la distribución lineal de las plataformas de las telcos. Al revés, las telcos los canales de deportes lineales como ESPN, por ejemplo, se han puesto en la OTT, ¿no? Entonces estamos realmente en una situación donde hay más o menos un consumo muy casi 50-50, bueno, 40-60 a día de hoy, pero la OTT está aumentando. Esto es un cambio cada año que acontece más. Además, lo que es interesante es que hoy en día 50% de la gente que asista a un evento en directo lo hace en multipantalla, es decir, coge también los datos. 1 de cada 2 que ve un partido ve las estadísticas también. Esto creo que es un cambio vis-à-vis de lo que se hacía hace 5, 10 o 15 años. Okay. Muchas gracias, Oliver. ¿Alguno quiere contestar también? Hernán. Yo diría que si tuviera que describir la tendencia de cómo el mercado de negociación de derechos deportivos se está comportando, es una tendencia muy clara hacia la sofisticación. En este momento, más que nunca, se requieren expertices bien definidos, dedicados, para abordar la multiplataforma, la multiaudiencia, el multitarget. El deporte es el rey, el pilar rey, usando una palabra que hablábamos con Diego hace unos minutos, es el pilar rey del mundo de los contenidos, es el contenido más competitivo que a nivel global existe y nos toca, cuando nos toca manejar, gestionar la explotación comercial de un derecho deportivo, nos toca convertirlo en algo relevante por alguna característica. Estamos viendo escenas de Brasileirao, que es un buen ejemplo de cómo esta sofisticación, este abordaje de nuevos territorios se puede ir construyendo a lo largo del tiempo, requiere paciencia, requiere inversión, pero sobre todas las cosas requiere entender que hay múltiples audiencias dispuestas a pagar por contenido, dispuestas a consumir contenido. Los seres humanos que nos tocó vivir en este tiempo estamos consumiendo más contenido que ningún otro en la historia y estamos dispuestos a pagar por el contenido que amamos más que nunca en la historia. Pero no es una cuestión de poner en una góndola y ya. Hay que darle mucho cariño, mucha paquetización, mucha producción y de esa manera generar esquemas rentables de distribución de contenido. Y creo que ese es el desafío unido a la sofisticación que tenemos. Genial, mil gracias. Sí, Diego, quería decir algo. Tomando lo que dice Olivier y Hernán, uno se pone a pensar de dónde venimos, lo que estamos ya hace un rato largo en la industria del negocio, cómo era el hábito de consumo como audiencia, que en general era un consumo lineal, por zapping o appointment viewing, pero conocíamos el destino, sabíamos dónde teníamos que ir a buscar y no había muchos.
Y de repente, como pasa siempre, el hábito de consumo cambia mucho antes de lo que se adapta el negocio y la industria. Claramente, se democratizó el consumo de contenido, aparecieron múltiples puntos de contacto audiovisuales y es increíble cómo la industria del deporte en particular, en estos últimos años, empezó a hacer un cambio rápido y acelerado en la forma de ofrecer los derechos justamente para abastecer esta demanda multiplataforma. ¿Qué falta ahora? Y en qué creo que es el punto en común entre right owners, right holders, distribuidores, franquicias y ligas. Ese punto en común es cómo comunicamos de forma efectiva para que justamente la audiencia encuentre el evento, el producto, que no cabe duda que es un pilar fundamental, un must-have, como se dice. ¿Cómo producimos de forma agnóstica para que este contenido viaje de forma relevante en cada touchpoint? Y finalmente, ¿cuál es la siguiente milla? A nivel valor de producción, tomando ventaja el avance de la tecnología, la necesidad y la demanda, el apetito de más y más contenido, y sobre todo, pensando a largo plazo, cómo vamos a ser capaces de mantener el engagement en las audiencias más jóvenes que hoy tienen un abanico gigantesco de contenidos más allá del deporte, pero particularmente más allá del fútbol o del fútbol tradicional. Entonces, ahí creo que hay una mirada común que hay que rápidamente encaminar. Ok, muchas gracias. Gustavo. Complementando acá lo que dicen los colegas, en el grupo Warner Bros. Discovery estamos en una evolución permanente, como la misma industria fue. Nosotros también las funciones del lado de los que somos distribuidores, estamos acompañando la evolución también que está teniendo el mundo del deporte fuertemente. En el caso particular, por ejemplo, de esta compañía, ha tenido la particularidad de poder lanzar una marca que se lanzó desde justamente este país, Argentina, TNT Sport, y se regionalizó. Pasó por Brasil, que hay algunos colegas que trabajaban con nosotros allá, se acaba de lanzar en UK, estamos en Estados Unidos utilizando TNT Sport como marca, así que la innovación y la evolución es constante, e inclusive de lugares como Latinoamérica uno puede lanzar una marca que tiene una aspiración global, como la que suelen tener este tipo de compañías en cada uno de sus diferentes extractos que tienen señales. Y como mencionaban, hoy hasta es difícil hablar porque uno habla de señales y en realidad es streaming y es contenido y es multiplataforma permanentemente. Entonces las marcas lo que sí ayudan cada día más es en poder trasladarle al consumidor una visión y una forma de trabajar con este contenido que, como bien mencionan acá los colegas, es el rey y hay que cuidarlo y hay que conocer muchísimo a las audiencias. Genial, Gustavo, mil gracias. Y para todos, ¿cuál creen que también es el factor clave para una compra de un derecho en este caso? Perdón. Para la compra de un derecho. ¿Cuál sería el factor clave que ustedes utilizan o qué visión están haciendo para eso? Relevancia y Relevante. retorno de inversión. Bien, perfecto. Sí, Bueno, en el Gustavo. caso particular para la compra de un derecho, y de vuelta, cada visión seguramente es un poco diferente, pero cuando uno tiene, como por ejemplo el grupo nuestro, una plataforma como HBO Max actualmente, que es de General Entertainment, pero que tiene deporte en varios lugares, una visión de un derecho probablemente es muy diferente a otra plataforma que es exclusivamente de deporte, como lo es otra plataforma que tenemos nosotros como TNT Sports. Entonces, realmente para el análisis de cada uno de los derechos hay una multiplicidad de factores. Se mira para qué plataforma es, si es regional o es local, cuál es la relación en ese mercado en particular con distribuidores y demás, por supuesto la relevancia que tiene, el plazo del derecho, la complementariedad con otros derechos que uno tiene. Así que diría que cada análisis es muy, muy profundo y más aún porque los derechos deportivos, así como son los REIs, son los derechos probablemente más costosos que hay en los diferentes mercados. Sí, tal cual. Hernán. Como toda pregunta generalista y abierta, la respuesta es un gran depende, ¿no?
Mi respuesta sería depende, y depende particularmente del cliente. Nosotros lidiamos, bueno, desde la empresa, desde 1190, lidiamos con distintos tipos de clientes y dependiendo del cliente y del objetivo del cliente podemos identificar contenidos que son generadores de suscripciones, contenidos que son generadores de reach, contenidos que sirven para instalar un producto y hacer, o sea, en el depende se involucra muchas veces la necesidad estratégica del cliente al cual le estamos hablando y el uso que le va a dar ese contenido. Nosotros llevamos, por poner un ejemplo, el fútbol argentino al mundo. El fútbol argentino en el mundo no necesariamente en territorios distantes, donde el fútbol argentino eventualmente es desconocido, no es un generador de suscripción, pero puede ser un gran generador para empezar a abrir un mercado, empezar a establecer una marca, empezar a generar... Una potencialidad, tal cual. Y en otros mercados maduros, donde está bien posicionado y ya es un producto que se consume habitualmente, puede ser un generador de suscripción. Entonces creo que hay ahí, volviendo a la cuestión de la innovación y de la sofisticación, me parece que hay una respuesta muy relativa a quién está comprando el contenido. Como apoyo a lo que acertadamente dice Hernán, es el caso de Paramount. Con él, tal vez el ecosistema de distribución más democrático hoy en la industria, con una plataforma paga como es Paramount Plus por suscripción, una plataforma de streaming fast y AVOD gratuita como es Pluto TV, 2 canales de televisión abierta líderes, Telefe en Argentina, Chilevisión en Chile y sus canales tradicionales de Pay TV. Cuando nosotros encaramos el proyecto de deportes con una visión multiplataforma, justamente el objetivo era poder contribuir al performance y al éxito de cada una de nuestras plataformas, donde el deporte le atribuía a cada una una relevancia distinta. En el caso de las plataformas de streaming, te permitía generar un shortcut de posicionamiento y que el deporte funcione como un driver de suscripción. En el caso de la televisión abierta, te permite, por supuesto, acompañar un performance que ya es masivo, pero donde el deporte justamente viene a cerrar ese círculo de punto de unión para todas las edades, para todos los demos, para la familia frente a la televisión. Y si me pongo del otro lado, que son las conversaciones que tenemos con los right holders o con las ligas, la televisión abierta también aporta, por sobre todas las cosas, una masividad que le permite a cualquier tipo de deportes, no solamente al fútbol, mantener esa relevancia o crecer en relevancia. Por eso, dependiendo el momento de cada network y dependiendo cada país según la regionalidad, ese motivo que vos preguntás varía. Va cambiando, tal cual. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, Nicolás, París 2024, vamos a ver primero un video y después ya nos ponemos como parte de los right holders. Bueno, ahí veíamos un pequeño teaser de París 2024 y luego de venir de 2 Juegos Olímpicos, ¿no? Con pandemia, estadios cerrados, ahora París 24 va a ser un super mega evento. Nosotros estuve hace exactamente un mes en el World Broadcaster Meeting, que justamente se hace un año antes del evento, donde OBS, que es el quien produce todo el contenido audiovisual de los Olímpicos, recibimos a todos los broadcasters de alrededor de todo el mundo
donde ellos presentan los planes de producción y nos dan todos los detalles a los broadcasters, a nosotros, y luego la gente de París 24 también nos mostraron el look and feel y dieron varios detalles de lo que iba a ser el evento. Y realmente quedamos todos muy entusiasmados, muy expectantes, porque va a empezar todo con una ceremonia de apertura como nunca antes hemos visto, fuera de un estadio por primera vez, con 10 veces más la capacidad de gente, y va a constatar de 100 embarcaciones, o sea, por el río Siena, de oeste a este, pasando por Notre Dame, por el Louvre y terminando ahí en los pies de la Torre Eiffel con todas las delegaciones. Así que bueno, estamos muy contentos con eso. En cuanto a lo que van a ser los juegos en sí, se va a llevar realmente todo al centro de la ciudad, se van a usar lugares icónicos, ¿no? Como la Plaza de la Concordia, el Castillo de Versalles para ecuestre, se va a utilizar Roland Garros para tenis y también para boxeo. Así que realmente París está 100% dedicada y comprometida con esto y estamos realmente muy expectantes. Después, en lo que consta lo que es la producción audiovisual, ¿no? OBS va a producir desde 38 estadios, imagínense lo que es esa operación, que es muy probablemente la operación más grande de una producción de un evento deportivo, donde se van a utilizar más de 1000 cámaras para esa producción, entregando 50 y hasta 80 señales a algunos broadcasters que tienen absolutamente todos los derechos, entregando estas señales en 206 países, por fibra óptica, por satélite, por streaming, donde se van a utilizar inteligencia artificial para hacer sobre todo highlights de formato vertical para social media. Así que bueno, tenemos mucha expectativa, creemos que va a ser un evento increíble y bueno, esperemos que todo salga así. No, se ve justamente en el video y todo, la verdad que me parece buenísimo lo que se viene. Vos lo dijiste, 38 estadios, la verdad que es uno post pandemia, va a ser muy interesante verlo completo. Así que nada, felicitaciones. Y bueno, me quedo también con vos por el lado de los right holders. ¿Cómo es de tu lado la negociación? Porque bueno, venimos escuchando justamente al comprador. ¿Cómo es el tema de right holder de tu lado? La negociación, más difícil. Sí, para el Comité Olímpico Internacional hay dos cosas fundamentales que son, primero, cuál es el reach, ¿no? Cuál es la audiencia a la cual puede llegar el broadcaster, eso es algo que miramos muy de cerca. Y el segundo es el tema financiero. En cuanto a la audiencia, tenemos consistentemente más de 3 billones de personas que miran los juegos y que los siguen. Y el lado económico es muy importante porque entre el 90 y el 95% de los ingresos que recibimos por la venta de derecho y venta de sponsorship se divide, ¿no? entre el movimiento olímpico, que hay 39 federaciones internacionales y 206 comités olímpicos nacionales. Por eso son estos dos puntos los más importantes. En el lado de cómo vendemos los derechos, en algunas regiones del mundo, como África y Asia, los hacemos a través de agencias, en el cual les cedemos los derechos y luego ellos los redistribuyen. Y en muchas otras regiones lo hacemos direct deals, ¿no? Con los broadcasters, como es el ejemplo acá en la región en Brasil con Globo. En lo que es en Latinoamérica tenemos a Claro Sports, pan regional. Y bueno, lo que estamos mirando ahora, por ejemplo, en Latinoamérica en 2024, luego de París, ahí terminan los contratos que tenemos en Latinoamérica, así que estamos empezando a pensar, ¿no? A reflexionar de cómo vamos a vender esos derechos. Estamos teniendo las primeras conversaciones, ¿no? con los players de la región, con los canales, para entender bien qué es lo que quieren, qué es lo que les gustaría tener, y en base a eso sí decidir qué tipo de paquete vamos a hacer, cómo vamos a dividir la región y sobre todo el timing para hacer una licitación, que es la idea para hacer esta venta en un periodo entre 12 y 18 meses de aquí. Así que esa es la manera como más o menos distribuimos los derechos y con el criterio que lo hacemos. Genial, gracias Nico. Oliver, ustedes con la Liga Belga también distribuyen derechos. ¿Querés contarnos un poco? Sí, bueno, no es el mismo caso porque no tenemos el IP directamente, pero lo que hemos hecho hace 3 años atrás, hemos comprado conjunto con el grupo Eleven, que hoy en día pertenece al grupo de Zone, todos los derechos de la Pro League, pero no solo de la Pro League, pero también de la segunda división del fútbol femenino, etcétera, que son un total de unos 1000 partidos por temporada.
y hemos intentado hacer exactamente lo que se decía antes, ¿no? En el sentido que hemos montado un canal que de un lado tiene la distribución a través de las diferentes operadores de telco o de cable en Bélgica, pero al mismo tiempo hemos montado también una OTT y trabajado mucho todo el engagement a través de las redes sociales, haciendo contenido para hacer el engagement justamente con los más jóvenes. Y ahí hay que decir lo que se decía antes un poco, no es el mismo hacer un clip para un Facebook o para un TikTok, ¿no? Ahí hay que, para cada social media hay que trabajar para que sea adresado bien al público correspondiente. Genial, gracias, Oliver. Y bueno, volviendo un poco al tema de las audiencias y el público. Con la creciente cantidad de aplicaciones, OTTs en este caso, y la fragmentación también del mercado en este caso, ¿es difícil conseguir un derecho a negociarlo? ¿Cómo lo ven ustedes desde su óptica, que ustedes también negocian todo el tiempo? ¿Alguno quiere esto? Bueno, cambio un poco el sombrero. de sombrero, y nosotros somos socio de la Liga Española junto con Javier Tebas cuando empezó la centralización en 2015, y ha cambiado mucho el papel de qué tiene que, ¿no? Entre el rights holder y los diferentes broadcasters en el mundo. Hay hoy en día reglas muy claras de lo que se retiene, porque al final del día el derecho deportivo, como he dicho antes, el directo es lo que hace muy diferente de todo otro tipo de contenido. Entonces, hoy en día el 80-90% del valor de los productos premium todavía es en el directo. Entonces ahí hay que proteger esta parte bien, pero al otro lado generar el engagement. Y así creo que estamos muy específicos en que lo que cada uno puede hacer. La liga de su parte y del otro lado el cliente está mucho más sofisticado que hace unos años atrás. No, yo creo, como complemento a lo que dice Olivier y lo que dijo Nico, lo más importante es escuchar la coyuntura actual de cada network. Todos tenemos las mismas necesidades, pero hay un punto fundamental al momento para mí la palabra clave es: hay que ser flexible, hay que romper los modelos de cómo se venían haciendo las cosas, ser flexibles, que las ligas o que los dueños de las franquicias entiendan que la forma de comercializar el deporte cambió, porque hay otras necesidades. Está claro que la distribución va a ser fragmentada, si no, no puede haber un dueño único. Ya hay países hasta donde hay leyes, muchas en Europa, que obligan a que un mismo derecho no lo pueda tener un solo network, sino que lo tienen que tener como mínimo 3. Y a la hora de producir contenido para otro tipo de plataformas, el desafío está no con el evento en vivo, porque el evento en vivo funciona donde sea que uno lo ponga, genera ese appointment viewing, el fan está, genera los picos de consumo, pero después se apaga el derecho. Si vos tenés un derecho que no tiene volumen, no tiene continuidad, lo que nadie todavía encontró la fórmula, salvo algunas series muy inteligentes en algunos networks que colaboraron con esa, en hacer crecer el fanbase, está en cómo producir contenidos de calidad que generen el mismo engagement que te genera un evento en vivo cuando no hay un evento en vivo. O sea, ahí me parece que está el desafío desde quienes venden y quienes producen. Cómo encontrar esa vuelta y volumen. Porque si no, siempre el que compra el derecho y el que lo transmite va a querer más, se necesita más, pero no puedes depender de los picos. Entonces, ¿cómo logramos mayor consumo a través de
mejores contenidos cortos o largos. Genial. Sí, es un poco también, esos picos también se tienen que tener en la parte de monetización. Entonces, creo que es todo un mismo circuito, que lo que uno va abrazando al fin y al cabo es también generar ingresos en base a los derechos que están teniendo. ¿Cuáles han sido ahí en ese sentido los derechos que han podido justamente traccionar, monetizar, las mejores campañas que han tenido en este caso? He hablado por fuera justamente con vos, a ver ese tema también, cómo estaban tratando también y generando dentro de lo que es Fanatiz en este caso, con toda la parte de monetización y bueno, mejoras también. No te escuché, perdón. El tema de la monetización de contenidos, algún caso de éxito que les haya pasado. Sí, por supuesto. Yo me quedé colgado con lo de la fragmentación y voy a hacer, y después voy a la pregunta, dale, pero con el tema de la fragmentación, creo que hay otra manera de mirar esa fragmentación a nivel de desafío, y es la mirada desde el consumidor. Para el consumidor la fragmentación es no está bueno, para ponerlo. Como consumidor me pasa, y me pasa específicamente con ciertos contenidos que están tremendamente fragmentados en distintas plataformas, que no termino de entender a dónde voy a disfrutar el contenido que estoy seguro que quiero ver, pero no me queda claro dónde ni cómo, y tardo una buena cantidad de tiempo encontrándolo. Es un desafío enorme, comunicacional, como decía Diego, de darle a conocer al consumidor, pero me parece que como industria tenemos que enfocar a hacer de la experiencia general del consumidor en el consumo del deporte, del fan en el consumo del deporte, una experiencia que sea agradable, que no sea estresante saber dónde voy a ver el partido. En mi caso, la carrera de Fórmula 1 me pasa siempre que no sé dónde la tengo, dónde la puedo ver, dónde la encuentro, etc. Y después la experiencia dentro de la plataforma. Ejemplos de monetización exitosa. Creo que el ejemplo más evidente que podemos tener dentro del mundo 1190 es el Brasileirao. Nosotros tomamos el Brasileirao, que es una de las 10 ligas más importantes del mundo, medida casi por cualquier indicador objetivo que querramos tener. La tomamos en un momento donde su distribución dependía esencialmente de Globo, la cadena de distribución más importante dentro de Brasil, pero de su pata internacional, de distribución internacional fuera de Brasil. Nosotros, manteniendo eso como premisa, porque fue la manera en que nosotros compramos el contenido, manteniendo esa distribución por parte de Globo, justamente de Globo Internacional, nosotros construimos toda una audiencia a nivel global que se refleja hoy en números como 150 países a donde nunca jamás, por fuera de esa distribución, el fútbol brasilero había llegado. Y parece, evidentemente los mercados son imperfectos, no necesariamente el contenido que es valioso se gana su propio lugar en el mundo, a menos que se lo tome, se le dé un carácter de prioridad para quien lo toma y se construya una cantidad enorme de activos alrededor de ese producto. Y por activos me refiero a la OTT propia de los clubes, Brasileirao Play, al ecosistema digital relativo a Brasileirao en TikTok, Brasileirao en Twitter, Brasileirao en YouTube, en Instagram. Todo ese ecosistema digital tiene que hablarle al fan, volviendo a lo de Oliver, porque no es lo mismo ir a vender en China que ir a vender a Uruguay. No da igual el recorte, la línea editorial, el enfoque que se le da a cada uno de esos productos tiene que estar segmentado a las distintas audiencias. Y ahí encima de eso la distribución por terceras partes. Llegar a uno de los socios estratégicos nuestros en Estados Unidos es Paramount Plus, donde están felices con el contenido, están distribuyéndolo con la exclusividad en idioma inglés, pero conviven en coexclusividades con terceros para otros idiomas. Y ahí hay una construcción también de posicionamiento de nuestro cliente, en este caso Paramount Plus. Entonces, creo que todo eso es lo que se pone en juego. Genial, Hernán, mil gracias. ¿Gustavo? Cristian, yo comparto bastante con Hernán la preocupación de la fragmentación también. Creo que el negocio naturalmente intenta maximizarse y en esa maximización hay que tener cuidado que esa fragmentación termine el consumidor no encontrando su contenido. Y muchas veces
es un gran flagelo de la industria, pero que se lucha y esa batalla es larga y se va a continuar, terminan pirateando ese contenido. Entonces hay que realmente ser cuidadoso y como industria creo que tenemos que ponerle un check a ver cómo facilitamos esa experiencia, cómo simplificamos la experiencia para poder encontrar esos contenidos fácilmente y ponernos en el lugar de los consumidores. Y la monetización que preguntabas en relación a esto, justamente dependiendo del tipo de derecho hay muchas variantes de monetización. En el caso particular de Warner Bros. Discovery hay dos ejemplos muy claros donde adquiriendo, en el caso de Argentina, el 50% de la liga local con el peso que tiene, o en el caso de Chile, la totalidad de la liga local más el nacional o el ascenso, como lo llaman allá, más la Copa Chile, te permite tener un producto muy claro y un producto de suscripción, donde la gente que no le gusta tanto el fútbol puede no comprarlo, pero el que lo compra paga realmente el valor que tiene. Y entendemos que de esa forma se maximizó. Yo estoy convencido que, por ejemplo, en el caso de Chile, donde tenemos la totalidad del producto, lo que recibe la Federación de Fútbol en proporción a la cantidad de hogares que lo mira o a lo que es ese mercado, debe ser de los más grandes de Latinoamérica en términos económicos. Porque el que está dispuesto a pagarlo, y en el fútbol local, que son tus raíces, que es tu cultura, hay mucha disposición de pago para el que es fanático, está dispuesto a pagar el delta que puede costar un contenido así. Y no así muchos de otros hogares que claramente si no tienen esa intención no tienen que estar desembolsando. Eso yo creo que son un ejemplo de éxito claro en la monetización que hemos tenido nosotros. Pero para eso, por supuesto, tienen que dar las reglas de juego, porque hay lugares donde se vende por club, hay otros lugares donde hay disposiciones administrativas que te obligan a televisión abierta. Entonces, al final uno tiene que también adecuarse muchas veces y mientras más limitaciones hay, más complejos son los formatos para monetizar estos contenidos. Sí, así es. Diego. Como complemento a lo que dice Gustavo, pienso que depende del punto de vista y de qué lugar del negocio te pares. Siendo un network, si lográs capturar el derecho entero de forma exclusiva y distribuirlo multiplataforma, encontramos de esa forma la nueva forma de repagar el derecho porque tenés distintos revenue streams. Si no tenés todo ese derecho capturado entero dentro de tu network y está en diferentes players de distribución, te va a complicar probablemente la monetización. Desde el punto de vista del consumidor en el centro, creo que es un problema de nuestras generaciones el no saber dónde están las cosas, no de las nuevas. Creo que se va naturalizando el consumo fragmentado. Ayuda a que haya más comunicación y mucho más elementos para sostener o hacer crecer el awareness de esa franquicia. Y si estás en Argentina y no sabes dónde verlo, tenés la agenda de Olé, que a mí por lo menos me salva todos los fines de semana cuando quiero ver qué hay para ver en el mundo deportivo. Genial, mil gracias. Volviendo al tema de la fragmentación de audiencias y esto, quería tocar justamente el tema de qué están pensando para las nuevas generaciones que consumen distinto. Yo ya también me considero grande, entonces me quedo por fuera. Entonces quiero saber, a ver, con la generación Z, cómo están tratando desde TikToks o otras redes sociales también de alcances, qué están haciendo, cómo lo están cubriendo. Sí, Gustavo. Con un ejemplo te comparto lo que en TNT Sport estamos haciendo, tanto en cualquiera de las dos ligas locales que tenemos, por ejemplo, el Superclásico que se jugó hace muy poquito, no solo está de los 90 minutos de juego, sino que automáticamente tenés creadores de contenido en cancha que te salgan en Twitch y en TikTok en simultáneo. Tenemos radios en algunos lugares donde salimos por radio en simultáneo. Entonces, al final, y ni que hablar con redes sociales también en simultáneo. Entonces, estamos llegando prácticamente, y es el título de este segmento, de una forma multiplataforma. Por supuesto, los 90 minutos es el rey del contenido y de ahí está esta complementariedad y seguramente las generaciones más chicas probablemente hoy necesiten cosas más cortas, necesiten ver los resúmenes, los goles y demás, entonces hay que rápidamente poder estar llegando ahí, pero creo que igual el consumo, si bien va cambiando y los hábitos de consumo son diferentes, al final, en el caso del fútbol en particular y en casi todos los deportes,
el que es fanático termina queriendo ver el show completo, ¿no? Y a su equipo en forma completa. Entonces siempre tiene que estar esa ventana de espacio, no creo que muera, y todo lo contrario, creo que va a seguir creciendo gradualmente. Genial, gracias. Sí, en el Nicolás. caso del COI estamos permanentemente pensando cómo llegar a estas nuevas generaciones. Vimos en Tokio 2020 que se introdujeron 4 nuevos deportes, los deportes urbanos, que en ese caso fue el surf, el BMX, la escalada, ¿no? Y bueno, en base a eso decidimos crear una nueva propiedad que se llama el Olympic Qualifier Series, que va a salir el año que viene, que va a constar de 3 etapas en 3 lugares distintos con 4 deportes, que son skate, BMX, escalada y breakdance, que va a ser el nuevo deporte, justamente para targetear a esas nuevas generaciones que están buscando contenidos más relevantes para ellos, ¿no? Aparte de eso, tenemos una iniciativa que es el Flame to Flame, que es justamente el fill the gap, ¿no? Entre los 2 años, esa ventana de 2 años en el cual no hay Juegos Olímpicos, y ahí estamos trabajando muy de cerca con las plataformas globales que nosotros ya conocemos, realizando que tenemos contenido único, unos archivos históricos realmente ricos para producir docuseries, series y originales, justamente para seguir entregando contenido y tener a las audiencias, capturar a las nuevas audiencias y en esos periodos donde no tenemos competencias. El caso de Olímpicos es un caso alucinante para visualizar el potencial que tiene, sobre todo en regiones como Latinoamérica, donde tal vez no estuvo las Olimpiadas en los últimos años explotadas como se suelen explotar en Estados Unidos o en Europa o en Australia, con networks, con inversión y capacidad tecnológica ya desde hace tiempo para mostrarte la experiencia entera. ¿Cuántos deportes tienen en la competencia, en el evento entero? 38. 38 deportes, más todos los países. O sea, la cantidad de feeds que te entrega Olímpicos es... ¿La cantidad de feeds en simultáneo. hasta 80 feeds. Hasta 80 feeds. Ahí tenés el producto perfecto para agradecer si tenés un esquema de distribución y de consumo multiplataforma, porque eso es lo que te va a permitir que uno pueda, como fanático del deporte y fanático de Olímpicos, aún de los deportes que desconozco, que no conozco los artistas, pero igual son atractivos, me va a poder permitir consumir la experiencia entera. ¿Qué me pasa a mí como consumidor? Cuando quiero ver Olímpicos, viene el momento de Olímpicos o Panamericanos, etcétera, me quedo siempre con sabor a poco. Digo, ¿y dónde está todo el resto? Todo lo que está pasando en simultáneo. ¿Por qué? Porque hay un solo canal que transmite un par de horas y ahora tenemos la oportunidad, como industria, de enriquecer la experiencia, una experiencia que ya es rica de por sí, pero no estaba siendo explotada como merece, por una incapacidad propia de la industria. Y ahora está, sí, esta posibilidad de brindar una experiencia muchísimo más rica, y cuanto más fragmentes la distribución, más capacidad de monetización desde cualquiera de los ángulos, el que vende, del que vende publicidad, etcétera. Entonces, me parece el ejemplo perfecto de algo que encima tiene todavía para crecer en engagement un montón. Totalmente. Pero el producto está, no es que tenés que hacer algo con el producto, es la forma de venderlo y de entregarlo. Y también estamos haciendo una campaña muy fuerte, ¿no? A nivel digital, con 40 plataformas, haciendo cosas de realidad aumentada, de inteligencia artificial y promocionando lo que es el coverage, ¿no? De nuestros broadcasters y dando visibilidad también a los sponsors para que todos nos beneficiemos juntos y lleguemos a más audiencias y que los anillos sigan siendo relevantes para todos. Así es. Quizá volviendo a tu pregunta, ¿cómo capturar los jóvenes? Pues hay que buscarlo también donde son, ¿no? Lo que hemos hecho en 2022 en España, tenemos un partido en abierto que transmitimos lineal normal en nuestro canal Gol, y le hemos producido vertical y lo hemos puesto en TikTok. Y hemos sido muy sorprendidos de la duración del consumo de los jóvenes. Al final, quizá están dispuestos a quedarse más para ver un partido a vivo en directo si lo pones donde ellos buscan el contenido también.
está claro que el potencial de refinanciación es más pequeño y una producción vertical cuesta bastante dinero para hacerlo, pero ha sido al menos un test interesante y creo que para algunos deportes o para algunas ligas es también un camino para encontrar esta generación y llevarla a un consumo más amplio. Okay. Oh, gracias. Y ahora, bueno, tengo una pregunta que ya la habíamos hablado un poco, es sobre si la transmisión de un mismo evento en distintas pantallas genera una canibalización del mismo producto o verdaderamente es una amplificación y generación de nuevos adeptos. Yo creo que algo de canibalización, siendo realista, ocurre con la múltiple disponibilidad del contenido en distintas plataformas. Sin embargo, creo que en el agregado se construyen nuevas audiencias. Creo que es posible ir a buscar audiencias diferenciadas a plataformas digitales y permanecer y no canibalizar si se hace bien eso y se generan esquemas de diferenciación. A mí me parece que la clave, y conectando con el punto anterior, hay una clave que es el storytelling. Lo que queremos hacer cuando nos sentamos a divertirnos, que es lo que hacemos en general, aunque no lo sepamos cuando miramos deporte, nos sentamos a divertir, a disfrutar, estamos escuchando, viendo y viviendo una historia que alguien nos está contando. Pues es un evento en vivo, a veces es un recorte de esa historia. Mi hija de 12 años se enamoró de la Fórmula 1 no necesariamente viendo la carrera, sino viendo la serie, viendo Drive to Survive, que es probablemente el ejemplo más fabuloso de cómo construir una historia. Lo que pasa es que ese producto es fabuloso para construirle una historia alrededor y lo han hecho espectacularmente bien y he visto emulaciones bastante pobres de lo mismo, porque pareciera que es una fórmula fácil y es tremendamente complejo hacerlo. Pero cómo contamos esa historia tiene mucho que ver a cómo le hablamos a esas generaciones, la duración, el enfoque. En Brasil hay ejemplos muy valiosos de Cassette TV y de ese tipo de abordajes de producciones específicamente orientadas a determinadas audiencias y la clave está en el mensaje y el mensajero. ¿Quién es el talento que está al frente de ese contenido? Así es. Yo, diciendo un poco de lo que dice Hernán respecto a la canibalización, soy un convencido y con experiencia concreta en Paramount de que las audiencias se están complementando y que la distribución multiplataforma agrega audiencias. Voy a dar un caso concreto con Conmebol Libertadores, un derecho que en Argentina, en Chile lo mismo, compartimos entre Telefe y Chilevisión como players de televisión abierta, Pluto TV como plataforma de streaming, Star Plus como plataforma de SVOD y Fox Sports como canal de Pay TV. Cuando nosotros analizamos el performance partido a partido del mismo partido en simulcast en todas las plataformas, lo que vemos fecha a fecha es que cada vez en todos los puntos lo ve más gente. Por supuesto, impulsado por el corazón, que es la televisión abierta. Telefe, cuartos de final, Boca Racing, la semana pasada, 24 puntos de rating. Cuando vemos los indicadores de performance de Pluto, de una fecha a otra, se duplicó. Mismo partido. Estamos hablando de más de 100.000 personas. Vemos nuestro streaming room, que utiliza la interfase de Twitch como herramienta editorial, pero transmite en el .com de Telefe, en YouTube, en Twitch, en las redes sociales, el mismo partido, adaptándolo agnósticamente a las nuevas audiencias. 3 horas de previa, 3 horas de post en el estadio, con narradores diferenciados que hablan el lenguaje de las audiencias jóvenes. Fox Sports, que transmite también con una previa y una post, más Star Plus, diferenciando su experiencia a través de sus narradores. Cuando ves la medición entera, fecha a fecha,
crece, crece, crece. ¿Qué significa? ¿Qué estamos logrando con la distribución multiplataforma, poniendo en el centro un amplificador como Telefe? Que cada vez más gente, estamos generando eventos. La gente que venía perdiendo engagement con Conmebol Libertadores o que nunca iba a ir al canal de Pay TV solamente para ver un partido que tal vez no es de su equipo favorito, porque el fan sí va, está de repente siendo seducida, siendo atraída, porque la pelea es contra el tiempo de esa gente que tiene la oportunidad de ver cualquier otra cosa. Entonces, caso concreto de todo un año de trabajo con este derecho es, vamos incrementando cada vez más el interés de la gente de asistir a un evento deportivo de ese tamaño, no importa dónde lo vea. En el conjunto gana Conmebol, ganamos nosotros porque al final del día una audiencia empuja a otra. ¿Cuál es el punto común? La conversación que se da en las redes sociales. Y ahí cada uno lo descubre y llega como quiere. Así es. Pero el efecto está, o sea, el caso está concreto y así muchos otros. Genial, gracias Diego. Estamos 1-1, así que ¿alguien quiere desempatar? No, yo considero que la multiplataforma complementa fundamentalmente. Y más, voy más allá. Y la experiencia complementa. En el caso del fútbol, mientras más gente en los estadios, mientras más gente relacionada con el merchandising y demás, todo eso, al final creo que hay más competencia con las alternativas que con uno mismo por la multiplataforma. La multiplataforma lo que hace es generar un ecosistema. Así que si me tocaba desempatar, creo que voy por la complementariedad y no solo la complementariedad de multiplataformas, como decía, sino por fuera de la pantalla inclusive, apoyando mucho el ecosistema del deporte en general o del fútbol en particular. Genial, gracias Gustavo. Y bueno, para ir cerrando también el panel, queda una pregunta, a ver, para vernos en un par de años. ¿Cómo piensan que va a ser el futuro de las OTTs? ¿Más derechos en una misma OTT o al revés, justamente, mayor cantidad de OTTs con derechos diversificados? Yo quizás pondría ahí una primera respuesta. Creo que volviendo a la fragmentación, como industria tenemos que encontrar mecanismos para ofrecer un discoverability más, una capacidad de descubrir los contenidos y agregarlos en una experiencia más homogénea. Creo que la fragmentación genera incertidumbre, no tengo ganas de pagar por 10 lados distintos, no tengo ganas de tener 40 claves, no tengo ganas de interactuar con 20 personajes distintos. Creo que desde el punto de vista del consumidor como industria tenemos que atender eso y entender que se requieren ciertos niveles de agregación para que la experiencia sea valiosa. Quiero traer algo, pensando en el futuro, esto es algo que nos hemos comprometido siempre, el combate a la piratería, Gustavo lo mencionó, pero el combate a la piratería es central. Si nosotros no somos capaces de generar algún nivel de acuerdo respecto a cómo como industria vamos a combatir la piratería, vamos a unar esfuerzos, probablemente estemos en serias dificultades para que la industria prospere y crezca. Es por lejos el desafío más grande que se tiene y el punto común, el enemigo común que la industria tiene, y creo que de este lado, por lo menos del panel, creo que estamos de acuerdo en que es algo que tenemos que combatir y abrazar. Genial, Hernán. ¿Alguna opinión más? No, agradecer a Sport Summit y a todo el público por escucharnos y por la invitación nomás.